Pueden sentarse. Qué gozo estar en la casa de Dios, amén. Es un gozo estar aquí adorando a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Quiero darle las gracias también a mi Dios por la vida de nuestro pastor Gama. Él ayer fue su graduación de colegio. Denle un fuerte aplauso. Lo logró y gracias porque Dios nos ha traído personas como la vida de Gama, de Natalia, para bendecir nuestra vida, nuestra iglesia, y estamos agradecidos con Dios por eso. Quiero darle las gracias también a hermano Francisco, la vida de Francisco. Él ha sido una gran bendición a esta congregación. Dale un fuerte aplauso. Gracias, hermano, por toda la organización que hiciste con tu esposa, y fue algo muy hermoso ver todo lo que Dios hizo allá ese fin de semana, y la gloria sea siempre para nuestro Dios. Amén. Que Dios siga obrando, que simplemente nosotros seamos instrumentos en sus manos. Amén. Y ahorita vamos a estar haciendo un tiempo de oración por nuestros hijos, también por personas que están delicadas de salud. Algunas familias nos hablaron y dijeron que están enfermas, así es que vamos a orar por nuestra congregación y que Dios haga la obra en nuestras vidas. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie Navegando en Tiempos Inciertos, y la semana pasada estuvo el pastor Manuel aquí, pero estamos hablando nosotros del profeta Elías, y al principio vimos que hubo una crisis económica. ¿Recuerdas? Hablamos al respecto, que en la nación vino una crisis económica por la causa de que no había llovido en 3 años, y vino algo muy fuerte sobre esa nación, todo con el fin de volverlos una vez más a Dios, porque todos los planes de Dios son perfectos en nuestras vidas, sean cosas buenas o malas. Dios las usa siempre para un bien en nosotros, y que nosotros estemos siempre volteando a esa fuente de vida. Entonces vino esa crisis, pero estudiamos que a pesar de que había esa sequía, Dios siempre proveyó para su siervo, y proveyó de muchas maneras. Primero le dio agua por medio de un arroyo, y por medio de unos cuervos le proveyó alimento, pero después vimos que ese arroyo se secó y lo envió hacia un hogar donde estaba una mujer viuda, y a través de eso Dios proveyó para su siervo. Y vemos que Dios usa los instrumentos terrenales para bendecirnos, aunque esos instrumentos en algún momento se pueden acabar. Tu trabajo se puede acabar, tus finanzas se pueden bajar, pero hay alguien en el cual siempre vamos a depositar nuestra confianza, y es nuestro Dios todopoderoso. Porque nuestra vida, tu vida no depende, mi vida no depende de nuestro trabajo, del dinero, de la economía de este país. Nuestra vida depende únicamente de nuestro Dios, el Dios creador de todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Dicen un fuerte amén. Es por eso que mirábamos que la Escritura, el mismo Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán, ¿qué dice? Por añadidura. El problema es que buscamos primero otras cosas, buscamos bendiciones a nuestra manera, pero si buscamos a Dios primero, Él nos va a proveer todo lo que tú y yo necesitamos en esta vida. Después vimos que debemos orar sin cesar, clamar a Dios hasta que Él nos responda. Vimos la historia donde Elías se postra en el suelo, en la tierra, y empieza a clamar a Dios para que Dios descienda lluvia. Y Dios fue muy bueno, y Dios trajo una lluvia que no solamente alimentó la aldea donde vivía el profeta, sino a toda la nación proveyó de esa bendición. Pero no fue hasta 7 veces que él oró, clamó a Dios, y esa lluvia vino y descendió del cielo. Y sabes, estamos viviendo tiempos difíciles. No es tiempo para estar pasivos. Necesitamos orar, clamar a Dios a favor de la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen? A favor de la vida de nuestro matrimonio, de nuestras familias, porque lo necesitamos el día de hoy. Tú y yo necesitamos estar
de rodillas. Nuestra comunidad lo necesita, que tú y yo estemos de rodillas clamando a Dios por nuestra comunidad hispana y todo lo que está sucediendo en este país. Y Dios va a contestar, porque Dios es un Dios fiel a sus promesas. Y bien, hoy he titulado el mensaje Crisis Existencial. ¿Sabes? Porque el profeta pasó por una crisis emocional y existencial en su vida. Y nuestro pasaje base del día de hoy es muy conocido y lo quiero leer antes de entrar a la historia del profeta Elías, de la situación que le estaba pasando. Pero quiero que leamos este pasaje, pero que durante la semana tú medites en este pasaje para que sea de bendición también para tu vida. Ayúdame a leerlo, es Isaías 40, 28 al 31. Ahí vienen sus papelitos o lo leen aquí en la pantalla. Dice así la escritura: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa, ¿qué dice? Ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Verso 29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, dice el verso 31. Pero los que confían ¿en quién? En el Señor. ¿En quién? En el Señor. Renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Qué hermoso pasaje, ¿no es así? Nos habla ese pasaje de que el Señor tiene una fuerza inagotable y también inteligencia inagotable. Otra versión dice sabiduría, otras dice entendimiento insondable e imposible de entender. Y muchas veces tú y yo no entendemos a Dios, no entendemos su grandeza, no entendemos su poder, porque nuestra mente es tan pequeña y tan infinita. Somos seres mortales que no podemos entender la grandeza de Dios. Y esto nos lleva a una realidad, a dos posibilidades más bien. O caigo en una confusión y no acepto que los caminos de Dios en ocasiones son misteriosos, y entonces me destroza y me confunde más. O número dos, o reconozco que no alcanzo a comprender la sabiduría, pero aún así me rindo y busco refugiarme en Él. Reconozco otra vez que no lo alcanzo a entender, no alcanzo a entender toda su sabiduría, pero dependo de Él y digo: Dios, reconozco que tú eres Señor. A pesar de que no te entienda del todo, yo sé que tú eres real y que vives y reinas en mi vida y en todo lo que está alrededor. Entonces es como un niño que muchas veces no entiende todo lo que sus padres tienen para él, pero aún así él se refugia en los brazos de sus padres, sabiendo que ahí están seguros. Que tú y yo podamos hacer lo mismo el día de hoy, refugiarnos en ese Padre Celestial que nos ama y que cuida siempre de nuestras vidas. Y entonces viene lo que dice el pasaje enseguida, el 29 dice: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Y creo que todos o la gran mayoría diríamos: oh, yo necesito las fuerzas de mi Padre Celestial. ¿Cuántos necesitan las fuerzas de su Padre Celestial en esta mañana? ¿Cuántos dicen: yo estoy cansado, estoy fatigado, pero yo quiero tus fuerzas, Dios? Quiero que tú me llenes una vez más de vigor, de ánimo. Fortaléceme en medio de mi cansancio. Porque dice el pasaje que aún, dice, los jóvenes se cansan. Fíjese, nos cansamos nosotros los jóvenes. Ahora imagínense ustedes, hermanos. No, yo también, ¿verdad? Ya estoy viejito. Se me olvida de repente que ya estoy viejito, ¿verdad? Pero saben, lo vemos literal al día de hoy, así hablando literal. Hay muchos jóvenes que están cansados. ¿Han visto jóvenes? Ajá. Ay, andan ahí cansados. ¿Y qué tienes? Estoy cansado. Estás cansado, hijo, pero tienes 15 años apenas, ¿verdad? Y siempre sacamos las diciembre, ¿verdad? No, yo a tu edad andábamos también cansados, ¿verdad? Pero ahora,
es importante, ¿verdad? Entender que aquí no está hablando tanto de fuerzas físicas, sino también está hablando de fuerzas emocionales, espirituales. Había un cansancio más bien emocional, espiritual. Y de esa clase de fuerza es la que Dios quiere darnos el día de hoy. Ahora, si vamos de nuevo a la vida del profeta Elías, ¿recuerdas? Vimos la semana antepasada que él había ganado una batalla en contra de los otros profetas que adoraban al dios Baal. Y él tuvo una especie de challenge, de reto, a ver quién era el verdadero Dios. Y él pudo demostrarles verdaderamente que el Jehová de los ejércitos era el verdadero Dios. Hizo que descendiera fuego del cielo y tuvo una gran victoria. Y en ese momento la nación por un tiempo se volvió otra vez a ese Dios verdadero. Y era un gran momento, y pensaría que nada pasaría malo sobre la vida de Elías. Pero vemos que tiene un tiempo donde entra en depresión, donde entra en angustia, en dolor, en preocupación, como todos los que estamos aquí, porque somos seres humanos. Hay momentos donde estamos bien contentos, pero hay momentos también donde pasamos tiempos muy tristes y de mucha soledad. Y voy a empezar ahí en los primeros versos del capítulo 19 de Primera de Reyes. Si gustas abrir tu Biblia, Primera de Reyes 19, capítulo 19, versos del 1 en adelante. ¿Lo tienes? Dice así la escritura. Dice: Acab contó a Jezabel. O sea, el rey Acab era el rey en ese tiempo, Jezabel era la reina, pero al parecer como que la reina tenía más poder, ¿verdad? Y más autoridad que el rey. Uy, qué raro, ¿verdad? Bueno, no es raro eso, ¿verdad? Entonces, aconteció, dice, que le dijo a todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Verso 2: Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Estaba enojada la mujer. En otras palabras, le está diciendo: que me maten primero a mí si mañana yo no te he matado a ti, así como tú mataste a todos mis profetas. Verso 3 dice: Elías, ¿qué le pasó a Elías? Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó ahí a su criado. Entonces Elías recibe esta amenaza. Era una amenaza de muerte. No era cualquier amenaza ni de cualquier persona. Era de la reina Jezabel. En ese tiempo era una mujer con mucho poder, mucha autoridad, pero también era una mujer muy mala, muy perversa. Y yo creo que sí iba a cumplir lo que se había propuesto. Pero quiero enfatizar en esto. Ahora, no se trata de vivir en negación a la realidad, pero sí se trata de tener un enfoque. Porque, escúchame, el peligro es real. El peligro que tú y yo tenemos cada día al salir de nuestros hogares es real. ¿Cuántos lo entienden? Pero el poder de Dios es aún más real y mayor que cualquier circunstancia que tú estés pasando. Y sobre esa palabra tú y yo tenemos que pararnos y fundamentar nuestras vidas. Nadie nos puede amedrentar, porque el poder de Dios está de nuestro lado. Entonces era un peligro real esto. Por eso te digo en esta mañana, iglesia, fija la mirada en Dios. Fija la mirada en Dios. Y ahí es donde falló Elías. Y tú y yo fallamos muchas veces en eso. Por eso, en primer lugar, pon ahí: sin negar la realidad, debo enfocarme en el poder de Dios y su fidelidad a lo largo de mi vida. Sin negar la realidad, debo de enfocarme en el poder de Dios y su fidelidad a lo largo de mi vida. Porque otra vez, no estoy hablando de negar, de vivir en negación, porque eso es algo incorrecto, vivir en negación. Decir, no pasa nada, todo está bien, no hay tal diagnóstico que me dijo el doctor, y no está bien todo el área financiera en mi vida, y si hay algo que está mal,
claro, hay que arreglarlo y hay que enfrentar esa situación y orar debidamente, y en algunos casos tomar pasos específicos hacia ello. Pero mi enfoque otra vez tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. A pesar de que me den un diagnóstico malo el doctor, mi enfoque tiene que ser Dios. Tú me diste la vida, tú te vas a encargar de mi enfermedad y tú vas a suplir para mi salud. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser Dios por encima de todas las cosas. Ahora, vamos a seguir ahí en el pasaje 4, en el verso 4. Dice la historia: y caminó todo un día por el desierto, llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de, ¿qué dice? De morirse. Wow. Y fíjate lo que él contesta: estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. A pesar de la gran victoria que él tuvo, está tan afligido, escúchame, que desea morir. Ya no tiene ganas de vivir. Llega a ese punto de querer morirse. Yo creo que todos atravesamos momentos, como te decía, de profunda tristeza, a veces provocados por algo específico que sí sabemos por qué tenemos esa tristeza, sí sabemos por qué tenemos ese dolor, pero muchas veces hay cosas que suceden en nuestro interior que no sabemos ni por qué lo sentimos. ¿Les ha pasado eso? No sabemos por qué nos sentimos así, pero hay algo en nuestro ser que no está bien. Ahora, hay distintos tipos y niveles de depresión y no me considero experto en el tema, y yo solo quiero aclarar, ¿verdad? Porque existe también lo que se le llama una depresión clínica, así lo voy a llamar, donde debemos de buscar, sí, la ayuda profesional en la salud mental. Y eso no, escúchame, esto no es falta de fe. Muchas veces como que somos muy rígidos en eso, ¿verdad? Nuestra vida cristiana decimos, no, es que tiene que ser de esa manera, pero Dios puede obrar a través de los doctores, así como tú vas con el cardiólogo para que cheque tu corazón. Hay otras áreas en tu mente que hay personas específicas para hacer ese trabajo y son profesionales en esa área, y Dios puede usar a esas personas para ayudarte en ciertas áreas, en el caso mental. Pero aquí, ¿verdad? Yo me estoy refiriendo a una tristeza profunda que no necesariamente tiene que ser una depresión clínica, pero que sí hay una tristeza muy aguda en nuestro ser. Y eso es lo que yo estoy llamando una crisis emocional o existencial, como la que tuvo Elías. Y sigue diciendo el pasaje, el verso 5: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente, dice, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Verso 6: Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El verso 7 dice: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y primeramente, aquí quiero ver algo muy sencillo y muy práctico, porque nuestro Dios es muy práctico. Nosotros somos los que complicamos muchas veces las cosas espirituales, pero tenemos un Dios muy práctico. Lo primero que le provee el Señor es comida y descanso. No más. Comida y descanso. Dice que le dio comida y después durmió, despertó y ¿qué hizo? Volvió a comer y luego comió y ¿qué hizo? Volvió a dormir. Ay, qué bonito, ¿verdad? Sería una semana así estar comiendo y bueno, pues no es muy sano estar haciéndolo todo el tiempo, ¿verdad? Nomás en Navidad, hermanos, ¿ok? En Navidad hagan eso. Pero si hay momentos donde tenemos que detener un poco el ritmo de la vida
y ser prácticos y reconocer que el cuerpo físico también tiene límites. Y esto lo estuvimos hablando mucho cuando hablamos de la salud física en la serie de Transformados. Por eso es importante buscar medidas prácticas y saludables. Tenemos que, sí, a veces buscar unas medidas que nos ayuden a ser más saludables, como comer más saludable en horas adecuadas, hacer ritmos en nuestra vida, en lo cual nos ayuden para estar bien en el área de la salud física. Y tú me puedes decir, bueno, todo eso está bien, pastor, todo lo que tú estás diciendo está correcto, pero yo no tengo el tiempo para hacer ejercicio, yo no tengo el tiempo para comer a mis horas. Algunos tal vez tienen 2 trabajos y están en un lugar y van a otro. Y sí, yo tengo empatía, créelo con eso. Pero dentro de tu contexto, escúchame, busca establecer un ritmo saludable y sustentable. De hecho, en la Escritura vemos que Dios es muy serio y muy enfático con respecto al día de reposo, a tomar un día para descansar y despejar nuestra mente, de esa forma poder continuar haciendo las cosas que Dios nos ha mandado hacer. Pero el día de reposo es importante. Si tú lees en la Escritura, el día de reposo nos habla más de confianza. Es un acto de confiar en Dios, dejar de trabajar por un día. Era como un acto de confianza en el Señor. Y yo quiero animarte para que tomes un día en el cual puedas despejar tu mente, puedas descansar tu cuerpo y de esa forma recobras nuevos ánimos, nuevas fuerzas y otra vez sigues adelante en lo que estás haciendo. Algunos tal vez se sienten mal emocionalmente porque no han apartado un día para descansar. Y es importante reflexionar en esto, hermanos. Así que lo primero que Dios hace con Elías es que lo tranquiliza y lo pone a descansar y a comer. Y a través de eso él vuelve a recobrar fuerzas y dice que ahora sí camina hacia el monte, hacia el lugar que Dios le había indicado que fuera. Fíjate el verso 9, seguimos con nuestra lectura. Dice, y pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también, está diciendo. Entonces, es importante entender que cuando Dios nos hace una pregunta, no es porque Él quiere saber nuestra respuesta, Él lo sabe todo, lo entendemos, ¿verdad? Pero más bien cuando nos pregunta algo es para que nosotros seamos confrontados con la situación con la cual estamos viviendo y recapacitemos el por qué estamos en esa situación. ¿Sí lo entienden de esa forma? Y aquí lo está confrontando. Y quiero decir esto, hay momentos de cueva en nuestras vidas. Hay momentos cuando necesitamos pasar por ese duelo. Hay momentos cuando pasamos y tenemos que pasar por soledad, pero no debemos de instalarnos en esa cueva. Dicho de otra forma, no pongas internet en esa cueva para que no te quedes ahí todo el tiempo. Sal de ese lugar. Hay momentos otra vez que vas a tener que pasar por tiempos de tristeza, de depresión. Sí, es válido. Como seres humanos no podemos andar todo el tiempo, pero no te quedes ahí. Sal de esa cueva. Dios nos anima el día de hoy a que salgamos de ese lugar y busquemos salir para los propósitos que Él tiene para nuestra vida. Y si te fijas ante la pregunta, Elías contesta que él es el único que sigue sirviendo al Señor. Así él lo creía. ¿Por qué lo creía así? Porque él estaba en esa condición.
estaba en una condición donde se sentía mal emocionalmente. Entonces él decía, ay, yo soy el único que sirve a Dios. Y mira, a mí es el único que lo tratan mal, a mí es el único que quieren matar. Pero no era cierto. Si tú lees más adelante, Dios le aclara que hay más de 7,000 siervos del Señor que no habían doblado rodilla ante el Dios Baal. Él no era el único, pero su condición lo hacía sentirse así. Y muchas veces cuando tú estás triste, cuando estás mal emocionalmente, tú sientes que tú eres el único que estás así. Pero escúchame, hay muchas personas que están librando batallas aún más grandes que las tuyas y las mías. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios más grande que nuestro problema, nuestra circunstancia, que está listo ahí para levantarnos y sacarnos de esas cuevas emocionales. Si tú lo crees, en el nombre de Cristo, da un fuerte amén. Entonces, en segundo lugar, apunta ahí, es crucial que no estemos navegando la incertidumbre a solas. Es importante, esa palabra crucial significa, es importante que no estemos navegando la incertidumbre a solas. ¿Sabes? Desde el principio Dios declaró que no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Y los hombres decimos, ay no, como que no se escuchó muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasó, hombres? La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo y los hombres decimos, ok, ya más o menos se escuchó, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Realmente nosotros usamos mucho ese pasaje cuando hablamos del matrimonio, cuando yo voy a casar a alguien. Pero la realidad es que está hablando general de toda la humanidad, obviamente la mujer, pero está hablando en general. Entonces Dios no nos diseñó para vivir en soledad, y subraya eso. Dios no te creó a ti para vivir en soledad. Escúchame bien, Dios entiende que tú y yo no vamos a funcionar así. No funcionó Adán solo. Elías no pudo hacer el trabajo solo, necesitó de alguien más. Adán necesitó de alguien más. ¿Quién nos dice a ti y a mí que podemos solos? No, tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad. Y es por eso que ha creado la iglesia de Cristo, para que todos conformemos un cuerpo y seamos uno en él y nos ayudemos, nos apoyemos unos a otros. Esa es la razón de la iglesia. La iglesia no es un club social. Y sorry si te hago sentir mal con esto, pero no es un club social donde solamente unos cuantos entran en el círculo mío del pastor. No, la iglesia es un cuerpo que le pertenece a Cristo, porque Él la lavó con su sangre preciosa. Y la iglesia es para todos aquellos que han sido redimidos y que creen en Él y quieren ser parte de esta gran familia. Yo les animo para que sigamos así, siendo una iglesia que hace la diferencia, que abre sus brazos a los demás. No que se cierra y que viene alguien y, ay no, tú eres muy pecador. No, abre tus brazos. Abramos nuestros brazos para recibir a otros en el cuerpo de Cristo. Y al ver eso, las personas van a querer estar aquí adorando y glorificando a nuestro Dios. Entonces, no creamos que podemos tener una vida saludable, espiritual y emocional viviendo en soledad. Nadie puede ser espiritual viviendo solo. Aún la vida terrenal de Jesús, vemos que Él mismo tuvo amigos cercanos. 3 discípulos estuvieron siempre cerca de Él. Estuvieron en las buenas, en las malas, en los momentos tristes, en los momentos alegres. Esas 3 personas estaban con Él. Lo vemos que en una ocasión, cuando fue a ese monte de la transfiguración y tuvo una experiencia espiritual Jesús, donde se aparece Moisés y Elías, que da la casualidad que estamos hablando de ese Elías. Estaban ahí sus más allegados. También cuando estaban en el huerto del Getsemaní, ¿te acuerdas? Sus 3 más allegados estaban ahí en un momento muy duro de su vida. Ellos estaban ahí. Bueno, se quedaron dormidos, pero bueno, eso es otro asunto.
pero estaban ahí. Entonces, tú y yo necesitamos fomentar amistades saludables. En el libro de los Hechos abundan las referencias de vivir en comunidad unos con otros. Y quiero animarte hoy, invierte en amistades y personas que compartan convicciones mismas que las tuyas, para que juntos podamos crecer y fortalecer nuestra vida espiritual. Sé intencional en fomentar buenas amistades. ¿Qué quiero decir con esto? Que rara vez van a suceder automáticamente. No, si somos intencionales, estamos creando ese ambiente donde estamos invitando a otros a que sean nuestros amigos, y así estamos desarrollando cada vez más amistades genuinas. Ahora, aquí en Comunidad PIB tenemos algo para ayudarte con eso, y son los grupos Conexión. Esa es una herramienta muy buena que nos ayuda a estar en comunidad, no solamente en domingo, sino durante la semana, y nos ayudamos y nos apoyamos unos a otros. Y me encanta porque esos núcleos se están haciendo cada vez más fuertes. Los grupos cada vez se preocupan unos por otros, oran unos por otros. Va a ser imposible que yo conozca la vida detalladamente de cada uno de ustedes, porque yo no soy Dios. Dios sí lo sabe. Pero si tú estás en un grupo pequeño, ahí van a estar orando por ti, van a estar preocupando por ti, ministrándose unos a otros. Quiero animarles en la tercera temporada, únanse a un grupo y van a ver la diferencia espiritual en su vida. Ese es el propósito, que tú y yo vivamos en comunidad y no en soledad. Y en gran parte el problema de Elías era esto, porque era muy solitario. Hacía el trabajo a solas, y él tuvo que entender esto. Vamos a volver al pasaje, y está en la cueva, recuerda, Dios está hablando con él en el verso 11. Nos quedamos en el 11, dice: el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Mientras estaba ahí, el Señor pasó, y vino un viento recio tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. 12, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Lo está llevando otra vez a tratar con su situación, a tratar con su tristeza, a tratar con su depresión, del por qué él estaba huyendo de eso y por qué estaba en esa cueva. Ahora es interesante que vemos estas manifestaciones. Vemos fuego, vemos un viento recio, dice la Escritura, vemos un terremoto, o sea, cosas visibles, muy llamativas, muy impactantes, que hacían estruendo, me imagino, al estar Elías ahí solo. Escuchaba todos estos ruidos. Y sabes, cuando Dios quiere hablar, Él lo va a hacer en la manera que a Él se le plazca, porque Él sigue siendo Dios hasta el día de hoy. ¿Lo entiendes de esa manera? Él, si te quiere hablar por medio de un terremoto, lo va a hacer. Iba a decir que te caiga un rayo, pero no, eso no es verdad. Pero Dios lo va a hacer de la manera que Él quiera. Pero fíjate cómo le habló a Elías. Qué interesante. Le habló por un suave, que dice murmullo. En otras versiones dice un suave susurro. Ahora, ¿por qué habló a través de un susurro? Y yo creo que eso es algo muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer para escuchar un susurro? Si alguien te está susurrando, ¿qué tienes que hacer? Pues tener silencio, un poquito de silencio, aquietar lo que está a tu lado, bajarle el volumen a la radio, a tus teléfonos, y acercarte primeramente con esa persona y escuchar lo que te quiere decir. Por eso ahí pongan en tercer lugar: toma momentos para estar en la quietud y meditar en su palabra y presencia.
Toma momentos para estar en la quietud y meditar en su palabra y presencia. Y creo que esta es una manera en que Dios generalmente nos va a hablar. Ahora Él es Dios, como decimos, Él es soberano, Él habla de muchas maneras, nos muestra su camino, su voluntad. Durante la historia de la humanidad, Él ha hablado de muchas formas. Pero yo creo, la Biblia lo enseña, y mi experiencia que he visto, que la mayor parte del tiempo Él nos va a hablar en esos tiempos de quietud, cuando estamos solamente nosotros y Dios. Ahí es cuando Dios habla a nuestro corazón en medio de esa quietud. Entonces, a la medida posible, el Señor nos invita a acercarnos a ti y a mí, a quietarnos por un momento, a callar esas voces externas, internas también, que son muy difíciles de apagar, esas voces internas que están en nuestra mente, en nuestro corazón, y aprender a escuchar a Dios en medio de la quietud, por medio de su palabra. Al abrir un pasaje en las Escrituras y decirle a Dios, ¿qué quieres hablarme de este pasaje? ¿Cómo puedo yo aprender lo que tú quieres enseñarme? ¿Cómo lo puedo poner en práctica, Señor? Háblame, Dios. Fíjate lo que dice Hebreos 4:12. Dice, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Es tan poderosa que lee nuestra alma, nuestro corazón. Nos desafía en nuestras vidas. Entonces, en ocasiones hay días, hablando en mi experiencia personal, hay días en que yo hablo la palabra de Dios y yo siento que Dios me habla claramente y me dice qué es lo que tengo que hacer, y lo veo tan claro, Dios me muestra que tengo que hacer algo y lo empiezo a poner en práctica. Pero hay otras veces en que yo leo la palabra de Dios y no siento nada, no siento ni siquiera que algo sobrenatural está pasando alrededor de mí, pero algo sí estoy seguro, es que estoy sembrando la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón para esos momentos difíciles en mi vida. Y te animo a hacer lo mismo, porque aun cuando no percibo algo en particular, esos momentos de quietud son valiosos, y a través de eso Dios nos puede hablar. Entonces, otra vez le pregunta, ¿qué haces aquí? De alguna manera diciendo, es tiempo, como te decía, es tiempo de salir de esa cueva, es tiempo de salir de esa situación. Y me encanta porque cuando le pregunta, ¿qué haces aquí? Realmente no es como que le está preguntando geográficamente qué está haciendo en ese lugar, sino más bien le está diciendo, ¿qué haces en esa condición? Ya no puedes seguir así, es tiempo para otro capítulo nuevo en tu vida. Fíjate el verso 15, le dice, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto del Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Aram y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, para que te suceda como profeta. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios le está dando nuevas tareas y le está encomendando algunas misiones que Él haga. Y sabes, algo que nos va a ayudar a salir de las cuevas de tristeza o depresión es activarnos sanamente en cosas, en propósitos que Dios ha preparado para nosotros, en servicios, en servir a otros, para que a través de eso nuestro corazón pueda ser sanado. Entonces, el servir a otros es parte de lo que Dios va a hacer para ayudarnos a salir del hoyo. En cuarto lugar, y la última, actívate en los buenos propósitos que Dios tiene para tu vida. Actívate. Actívate en lo que Dios tiene para ti, hermano. Sabes, la vida cristiana no es nomás una experiencia bonita de domingo.
donde hay una alabanza excelente, una palabra que te reta y te anima. Y eso es bueno, no me malinterpretes. Pero la vida cristiana no solamente es eso, no solamente es estudio bíblico y servicio. La vida cristiana es ayudar a otros, es también parte de tu vida cristiana. El poner tu vida, tu tiempo, tu dinero al servicio de los demás. Y eso Dios lo va a usar en una manera que no te imaginas. Y te va a hacerte enfocar en Dios, en las personas y no tanto en tus problemas, en lo que me sucede, en lo que me pasa, en lo que necesito, en lo que quiero. Y te empiezas a enfocar en lo que Dios quiere de ti, en lo que las personas necesitan. Y eso te va a ayudar a sanar tu alma, tu corazón. ¿Cuántos lo entienden? Y si no lo has experimentado, yo te animo para que lo hagas. A través de eso, Dios va a sanar tu alma, tu corazón. Me encanta porque en este viaje que hicimos, íbamos puros hispanos, ¿verdad? Pero iba también una señora, Miss Janet se llama, ¿verdad? Tiene 84 años, creo, de edad. Más fuerte que todos los que andábamos allí. Era la primera que se subía a la camioneta y la primera que se bajaba, ¿verdad? Buena para comer tacos también, ¿verdad? Wow, yo me admiraba, pero la fuerza que tiene. Y cuando íbamos en el camino, ella me iba contando su historia y se me hizo tan linda, tan hermosa esa historia. A sus 84 años de edad, ella andaba ahí sirviendo en México. Pero ella me dijo, pastor, desde 1983 yo hago esto, me encanta, tengo una pasión por servir a Dios a través de las misiones. Y dice, mi esposo y yo lo hacíamos, lo hicimos todo el tiempo, pero en la pandemia, dice, mi esposo murió. Y ella cayó en una depresión, una tristeza muy profunda, obviamente, porque tantos años viviendo con su esposo, con su amigo, su ser de toda la vida, y ella cayó en esa depresión, pero dijo, no voy a dejar que eso me apague. Y ¿sabes qué? Ella continuó, ya no está su esposo, tristemente, pero ella sigue haciendo el servir a otros, el amar, expresar amor a otros. Y eso, dije, es lo que la está manteniendo viva y fuerte a esta mujer. Y tú y yo, si queremos ver sanidad en nuestra alma, en nuestro espíritu, vamos enfocándonos en otras personas. Vamos aprendiendo a ser una iglesia que sirve a los demás, que no espera que les sirvan y que demen y que ayúdenme y que oran por mí, ministrame y que predícame. No, es tiempo de que tú y yo sirvamos a los demás. Pongamos de nuestro tiempo y digamos, ¿en qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? Y a través de eso Dios va a sanar las heridas de tu corazón. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Levántate, ándale. Ahí hay unas personas que necesito que vayas a entrenar, vayas a ministrar. Ahí hay alguien que quiero que te suceda y va a ser Eliseo, pero quiero que lo prepares. Y eso es, cuando estaba leyendo eso dije, eso me pegó a mí, ¿verdad? Como líder. Porque yo necesito ir preparando a otras personas, darles oportunidad a otros. Yo no soy el único que puede hacer esto. Hay otros que tienen esa capacidad y yo necesito entrenar a otros para que hagan el servicio. ¿Me están entendiendo? Líderes, escúchenme, líderes. Dios los ha puesto en ese lugar de autoridad, no solamente para que ustedes lo hagan, sino para que vayan preparando a otros. Porque ese ministerio que Dios te dio, te prestó, es para que su gloria sea manifestada, no en tu vida, sino a través de ti, y que puedas levantar a otras personas. No, es que es mi ministerio, pastor. No estás entendiendo entonces la palabra de Dios, no estás entendiendo qué es ser cristiano. Te quiero dejar con esto. Efesios 2:8 dice, ayúdame a leerlo. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Mediante qué? La fe. Esto no procede de quién, de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos, ¿qué dice? En práctica. Somos salvos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Indiscutible a eso.
No nos podemos ganar el cielo por nuestras buenas obras, lo sabemos, siempre lo decimos. Pero dice, Dios te creó para buenas obras. Él las dispuso de antemano, desde mucho antes que Él te creara. Él dijo, voy a crear a mi hijo, pero también voy a hacer que Él haga estas cosas, para que a través de eso pueda servir a otras personas, traiga gloria a mi nombre, pero también que su corazón sea sanado por medio de enfocarse en los demás, de servir en los demás. Yo quiero animarte, levántate, sal de esa cueva y empieza a servir, empieza a involucrarte y empieza a darle todo a Dios, porque todo lo que tenemos viene de Dios y simplemente lo regresamos a Él. Que la honra y la gloria siempre sea para nuestro Dios, que sea siempre para nuestro Dios. Antes de salir de este lugar, inclina tu rostro. Si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. Sabes, Jesús, hablando de cuevas, Él estuvo en la peor cueva que tú te puedas imaginar, donde se cubría con una piedra esa cueva. Y tú sabes la historia, pero no quiero que nunca la olvides. Él estuvo en esa cueva porque murió en la cruz del Calvario, y estuvo en esa cueva, pero no se quedó en esa cueva, sino que resucitó al tercer día. No se quedó ahí para siempre. Y tú y yo no nos podemos quedar en esas cuevas para siempre, porque Él resucitó, tenemos esperanza. Y si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú me estás escuchando por las redes sociales y nunca le has dado tu vida a Cristo, hoy es el día que tú puedes tener un encuentro verdadero con Jesús. Si tú aquí el día de hoy estás aquí en este auditorio y nunca le has entregado tu vida a ese Dios todopoderoso, hoy es el día donde tú puedes decirle: Jesús, ven a mi vida. Quiero salir de esas cuevas emocionales. Quiero empezar a disfrutar la vida plena que tú me das a través de Jesucristo. Si ese es tu deseo, yo quiero que hagas esta oración. Es una oración muy solemne. Hazla con mucha seriedad, si así tú lo deseas. Ora conmigo, repita ahí en tu mente. Di conmigo: Jesús, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mis pecados, pero creo que resucitaste al tercer día, que eres el Señor de señores. Y hoy, Dios, yo te recibo con todo mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón. Entra en mí, vive en mí, sé el Señor de mi vida. Perdona mis pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Si tú hiciste esa oración, queremos ayudarte para que sigas confiando en Dios. Acércate con alguno de nuestros líderes ahí en la mesa de información si quieres una oración especial, pero no te vayas de este lugar si tienes ese deseo de conocer más de Dios. Vamos a prendernos en nuestros pies. Quiero hacer una última oración por aquellas personas que están pasando dificultad en sus vidas. Yo lo sé, ahorita vamos a orar por nuestros niños, pero esta oración es especial. Quiero orar por aquellas personas que dicen: pastor, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Necesito la presencia de Dios en mi vida. Necesito que Dios venga y me dé nuevas fuerzas. ¿Recuerdas el pasaje que leímos al principio? Isaías 40:30 dice: aún los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán, dice, sus fuerzas y levantarán el vuelo como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Cuántos necesitan fuerzas el día de hoy? Si eres tú, ahí donde quiera que estés, dile al Señor.